Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por haberme propuesto y seleccionado para inaugurar esta nueva elementos de gestión relacionados con educación médica continua y participación e intercambio con los colegas de nuestra sociedad y los allegados. Y por otra parte, pues muy contento de estar con todos ustedes, tanto los miembros de la Junta Directiva, en este momento pues dirigido por 7 calificadas damas de nuestra sociedad, por primera vez en la historia, por cierto, y dirigidos a su vez por la doctora Tamara Salmen, presidenta de nuestra institución. Y en segundo lugar, pues saludar y agradecer la presencia de los asistentes telemáticos a esta charla inaugural. Muy feliz de interactuar con mi patria y por supuesto que represento tanto a la Universidad de Carabobo como a diversas organizaciones dentro y fuera del país, donde resido actualmente, que es en Valencia, España. En los próximos minutos vamos a hablar sobre un tópico que es de importancia crucial desde el punto de vista pediátrico, infectológico, nefrológico, urológico y desde el punto de vista de otras profesiones relacionadas con los equipos multidisciplinarios del manejo de los pacientes con nefropatías o con uronefropatías. Vamos a tocar algunos aspectos relacionados con generalidades de infección urinaria y quizás actualizar algunos aspectos epidemiológicos, riesgos a mediano y largo plazo y por otra parte informar y compartir algunos elementos para detección de factores de riesgo y finalmente evaluar el tema de las cicatrices renales que se presentan en un número significativamente alto de estos pacientes con infección urinaria y sus aspectos clínico-patológicos y su repercusión ulterior. Por supuesto que debo manifestar que no tengo ningún conflicto de intereses de ninguna naturaleza en esta charla. Como es bien conocido, la infección urinaria es una de las patologías más frecuentes a cualquier edad y constituye una de las primeras causas de consulta ambulatoria y hospitalización en nefrología y en pediatría. Y de acuerdo a estudios realizados hace varios años y que están publicados en archivos de pediatría y en Pediatric Nephrology, el número de pacientes que presentan algún tipo de malformación cuando se evalúan de manera sistemática y adecuada está entre un 20 y un 25%. Y todo ello y lo que pudiese eventualmente acarrear la infección urinaria a lo largo del desarrollo de la misma puede determinar la aparición de algunos elementos más severos en la etapa adulta y en la etapa pediátrica, como es hipertensión arterial, para el caso de los niños, retraso del crecimiento corporal y renal, y a cualquier edad puede determinar la aparición, desarrollo y complicación ulterior de enfermedad renal crónica. Muy rápidamente, la incidencia pues ha sido demostrada en diversas casuísticas
en recién nacidos 1 a 2%, en lactantes alrededor de 3 a 5%, en preescolares 2 a 4%, y desde el punto de vista general en niños y adolescentes entre un 5 a un 11%. Es decir, que 5 a 10 niños aproximadamente de cada 100 presentan a lo largo de su vida, hasta la etapa de adolescencia, infección del tracto urinario. Hay un consenso de infección urinaria que se produjo hace algunos años y que está pues en internet, en la página web de la Sociedad de Pediatría de Venezuela. Y un poco para ir centrándonos y concluyendo estas partes epidemiológicas de enfermedades renales, en un estudio que nosotros hicimos con 14 hospitales, que no es reciente, pero tiene vigencia, entre otras cosas porque no hay ningún otro, y además de eso, porque todos los estudios epidemiológicos siempre tienen algo que mostrar y algo que analizar desde el punto de vista de la frecuencia, incidencia y complicaciones a cualquier edad. Ese estudio, pues, en concreto muestra que la infección urinaria ocupa un 32% de los casos de enfermedades renales estudiadas en cualquier centro hospitalario del país, sobre todo en los centros de referencia. Y tan o más importante que eso es que ven cómo, y lo reitero, 1 de cada 4 pacientes puede presentar alteraciones estructurales de la vía urinaria. Dentro de las más frecuentes pues está el reflujo vésico-ureteral en la primera columna de este histograma, y luego la estenosis ureterovesical o la estenosis ureteropiélica acá en este caso, y ureterovesical, es decir, que los problemas obstructivos tienen gran relevancia en la edad pediátrica y en la etapa de adolescencia. Tan importante es eso que los registros de enfermedad renal crónica internacionales han estudiado la frecuencia de malformaciones congénitas del tracto urinario, lo que se conoce como CACUT, y es un anglicismo, anormalidades congénitas del riñón y del tracto urinario, y han mostrado que tanto el registro americano como el italiano, el registro belga, el de Australia, Nueva Zelanda, el europeo, el del Reino Unido, y por otra parte algún otro estudio que está acá, que debe ser el registro australiano, muestran que más o menos entre un 30 y tanto por ciento y un 60%, las malformaciones del tracto urinario, CACUT, es la causa de enfermedad renal crónica en niños y adolescentes. A esto debemos agregar, por supuesto, los estudios hechos en Latinoamérica y que ya son citados en estos registros al cual he hecho mención, y es el registro latinoamericano de trasplante renal pediátrico, donde en casi 5.000 pacientes nosotros hemos demostrado y analizado que más del 30% de las causas de enfermedad renal crónica en los pacientes trasplantados en 18 países de 21 de Latinoamérica, casi todos, las uropatías obstructivas ocupan un tercio desde el punto de vista etiológico. Esto es de gran importancia para concluir en esta primera parte que las malformaciones congénitas del tracto urinario, las cuales generalmente comienzan con infección urinaria, deben ser motivo de atención adecuada desde el punto de vista pediátrico, nefrológico, urológico, infectológico e inmunológico. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli, que forma parte de esa cohorte de
bacterias gram negativas, a las cuales se adiciona el Proteus con todas sus especies, la Klebsiella y algunos otros gram negativos, muy pocos gram positivos, lo cual es un elemento de agresión infectológica de gran importancia, por cuanto estas bacterias tienen una capacidad morfoinmunológica de adherirse al tracto urinario a través de su membrana externa en primer lugar, y en segundo lugar a través de unas prolongaciones que son bien conocidas como fimbrias P, las cuales tienen una alta capacidad de multiplicación, adhesión, aglomeración y de producción de fenómenos inflamatorios a lo largo del uroepitelio. 80% es Escherichia coli, desafortunadamente. Y esto efectivamente es debido a que desde el punto de vista genético la Escherichia coli tiene esa fimbria que ya se ha estudiado adecuadamente y se ha demostrado que un gen que recibe el nombre de gen PAPG codifica la adhesina de las fimbrias y es capaz de producir esa sustancia que recibe el nombre de adhesina por su capacidad tan impresionante de adosarse o pegarse a las células del tracto urinario desde el riñón hasta el uréter, o hasta la uretra, perdón, a lo largo pues de todo las vías excretoras renales. Esas fimbrias además son elementos que al adherirse y producir esa respuesta local son capaces de desencadenar la producción de citoquinas o citocinas, entre ellas la interleuquina 1, la 6 y la 8, con la particularidad de que después de la infección hay alteración o lesiones importantes a nivel del uroepitelio, como se ve a todas luces en las primeras dos láminas, y con el agravante de que la interleuquina 8 tiene un patrón además bifásico que es capaz de secretarse inicialmente, provocar el daño, como ocurre acá a las 5 horas, a la media hora, perdón, a las 0.5 horas de haber producido una infección local. Esto es experimental, pero extrapolable a los pacientes. Y a las 6 horas, fíjense cómo es capaz de secretarse, sintetizarse y secretarse nuevamente. Es decir, se secreta, se lesiona, se resintetiza y se resecreta o se produce nuevamente. Esto, por supuesto, es muy agresivo desde el punto de vista inmunopatológico. Y adicionalmente a esta información, que puede ser conocida sobre todo por los que se desempeñan en el área nefrourológica y en el área infectológica, hay otros factores de riesgo en pediatría para la génesis de infección urinaria y daño, que es el déficit de vitamina D. Nosotros hicimos un estudio reciente, que está publicado, por cierto, en Archivos de Pediatría, a fines del año pasado, sobre vitamina D en sangre de cordón umbilical y en recién nacido. Está disponible en internet en la página, en el cual una parte importante de la población, y a medida que crecen esos pacientes, siguen teniendo déficit de vitamina D por debajo de 25 nanogramos. Este estudio lo hicimos en España. Y al haber déficit de vitamina D, hay una
modificación de la expresión genética de péptidos antimicrobianos, entre ellos dos sustancias muy importantes como lo son la catelicidina y la defensina, que son elementos de protección indirecta contra la adhesión y lesión a nivel del núcleo de las células epiteliales del uroepitelio y puede producir muerte celular programada a esos niveles. Es decir, que en resumen es importante tener un buen nivel de vitamina D para tener una protección natural o inducida terapéuticamente con la 1,25 hidroxivitamina D3. Yéndonos a aspectos más clínicos en esta instancia, nosotros vemos que clásicamente pues, se ha descrito que para el diagnóstico de infección urinaria alta, que es la pielonefritis aguda y que es la responsable de la génesis de alteraciones de otra naturaleza a nivel del parénquima renal, uno pues se guía por manifestaciones clínicas como fiebre persistente, alteraciones gastrointestinales en los niños grandes y en los adultos, dolor lumbar, bacteriuria persistente, leucocitosis y la proteína C reactiva. En años ya no tan recientes, pero tampoco tan ancestrales, se ha preconizado y se ha estudiado la procalcitonina como un elemento predictor de cicatrices renales. Incluso en estudios hechos en los últimos 15, 20 años, se ha dicho que esa procalcitonina como predictor puede tener una correlación positiva con algunas malformaciones, entre ellas reflujo vesicoureteral. Es decir, si hay procalcitonina persistentemente elevada, hay que descartar en ese paciente primariamente un reflujo vesicoureteral. Y también con citoquinas inflamatorias, como ya lo hemos mencionado, las interleuquinas y el factor TNF-alfa. Sin embargo, esto pareciera en años más recientes que no es tan absolutamente un elemento de correlación positiva nítido. Y más adelante de esto, en años ya de las últimas 2 décadas y particularmente de la última década, lo que más se está usando para la detección, evaluación y progreso de daño renal es la gammagrafía renal con DMSA, que es una sustancia que se marca con tecnesio 99, que es el ácido dibrecalcosuccínico, y entonces puede detectar acá, en este caso, pues un riñón completamente normal y en este caso un elemento inflamatorio agudo, inclusive con aumento de volumen parcial de este riñón y más tardíamente cicatrices renales, como es este caso en el cual hay una imagen que clásicamente la conocemos como una imagen en sacabocado, como lo ven acá en esta imagen, inclusive hasta una reducción del tamaño del riñón si comparamos este riñón normal con este riñón que tiene cicatriz renal y si lo comparamos con este riñón que por supuesto tiene un proceso inflamatorio marcado. Por lo cual es importante hacerse la pregunta. Bueno, los pacientes que presentan infección del tracto urinario, ¿cuál es la incidencia de cicatrices renales después de la primera infección urinaria? Porque toda infección urinaria, desde la primera que se desarrolle, se debe estudiar adecuadamente. Nader Shaikh publicó hace unos años un estudio de evaluación sistemática
de niños con infección urinaria, primera infección urinaria, y el riesgo de cicatrices renales. Y revisaron más de 1.500 artículos, de los cuales seleccionaron luego 33 que cumplían con sus criterios de estudio y que incluyó casi 5.000 pacientes. Y encontraron que de ese grupo importante de pacientes, de casi 5.000 pacientes que tuvieron infección urinaria febril, indicando preliminarmente que tenían infección urinaria alta, más de la mitad, un 57%, tuvo un DMSA gammagrafía patológico en fase aguda, o sea, pielonefritis. Y el 15% de esto tuvo cicatrices renales en el DMSA que se hizo más tardíamente. Esto se presentó a controversia y entonces decidieron ampliar el estudio e identificar niños y adolescentes con riesgo de cicatriz renal después de infección urinaria. Hicieron un metaanálisis individualizando los datos de los pacientes. Y el grupo de ellos publicó en JAMA en el 2014 199 pacientes, 199 cicatrices renales en 1.280 pacientes menores de 18 años, lo cual definió que se presenta en realidad es en el 16% de los casos, lo confirmaron, pues, que se presenta en el 16% de los casos que desarrollaron infección urinaria a esta edad. Pero más allá de eso, uno de los elementos más importantes es evaluar a qué edad se presenta con más frecuencia. Y clásicamente se ha dicho que es mayor en pacientes menores de 1 año. Vamos a ver si esto es cierto. Se ha demostrado que en este primer estudio, que fue hecho hace algunos años y publicado en Lancet, en este primer estudio publicado en Lancet, se muestra que no se confirma el riesgo de cicatrices, en que ese riesgo disminuya con la edad. Por el contrario, reportan mayor porcentaje de cicatrices en el grupo de pacientes entre 1 a 5 años. De hecho, si nosotros revisamos este estudio más en detalle, se encuentra con que las cicatrices por infecciones urinarias se presentan en 40% de los niños menores de 1 año, 86% de los niños entre 1 y 5 años y 64% de los niños mayores de 5 años. Y uno de los elementos que llama poderosamente la atención y que debe ser muy tomado en cuenta en el ejercicio profesional y en el manejo de estos pacientes es que el factor que incide más notablemente en la aparición de cicatrices renales es el retraso en iniciar el tratamiento antibiótico en estos pacientes. Y fíjense cómo se presenta si la infección urinaria, si se retrasa el tratamiento más allá del primer día, se presenta en 5%. Si se retrasa entre 2 y 3 días, la incidencia sube 7.5%. Y para aquellos pacientes que tienen fiebre por más de 3 días y se encuentran sin recibir antibiótico, la proporción aumenta o se agrava en 14% más de los pacientes. En resumen, mientras más tardío es la aplicación de tratamiento antimicrobiano en los pacientes con pielonefritis aguda, la posibilidad
de presentar cicatrices renales ulteriormente se va incrementando casi en una forma geométrica. Y eso lo podemos ahora ver más en detalle acá, viendo que de este grupo de pacientes, de 482 pacientes estudiados y publicados en acta pediátrica por Nader Shaikh, muestra que la mediana de tiempo de fiebre hasta iniciar el antibiótico, cuando fue de 72 horas de fiebre, entre 30 y 120, comparado con los pacientes que tenían menos horas de fiebre, 48 entre 24 y 72, mostraron que los pacientes que tenían la mediana mayor tenían más posibilidad de desarrollar cicatrices renales. Concluyo esta parte diciendo que el retraso en iniciar el tratamiento antibiótico incrementa el riesgo de cicatrices renales. Con todo esto en mente y viendo la enorme posibilidad de desarrollar factores de riesgo, nosotros desarrollamos en el Hospital Luis Alcanyís en Valencia, España, un protocolo para estudiar pacientes con pielonefritis aguda y evaluar los factores de riesgo y la aparición de cicatrices renales. Y ya esta parte es más corta porque muestra los resultados. Nos trazamos como objetivo general evaluar la utilidad del valor célico de la procalcitonina, de lo que hablamos al comienzo, para distinguir pielonefritis no complicada de una complicada con cicatriz renal. Y como objetivos específicos, comparar variables diversas, entre ellas los leucocitos y los neutrófilos, guía como reactante de fase aguda clásico en medicina, la proteína C reactiva, muy en boga, horas de fiebre, edad del paciente. A todos esos pacientes se le hizo ecosonograma renal detallado y a todos esos pacientes, menos uno, se le hizo DMSA tardío para correlacionarlo con otras variables. Fue un estudio prospectivo que hicimos entre el 2015 hasta el 2019. Incluyó pacientes de un día de edad hasta los 15 años de edad, pacientes pediátricos, con fiebre, leucocitosis, proteína C reactiva alterada, a los cuales se les hizo procalcitonina al ingreso, para evaluar lo que ya hemos hablado, y urocultivo. Y excluimos pacientes que presentaran cualquier afectación, entre ellos uropatías previas de cualquier naturaleza o negativo familiar. Ocurrió en muy pocos casos. Y se hizo procalcitonina por radioinmunensayo y quimioluminiscencia, por la técnica que está allí escrita, y se estudiaron las variables que ya hemos mencionado, y entre 9 y 12 meses después de la pielonefritis aguda le hicimos gammagrafía renal. Entonces estudiamos casi 100 pacientes, 93 pacientes, 73% del sexo femenino, más frecuente la nefritis urinaria en las niñas, a cualquier edad, y en las mujeres, ya pues después de la edad pediátrica, entre 1 a 96 meses. O sea, los pacientes todos tenían hasta 8 años, menos de un año y hasta 8 años, con un promedio de edad de 5.8, y a esos pacientes se le hicieron determinaciones seriadas de la temperatura desde el momento de su ingreso, por lo menos 91 determinaciones durante la fase de pielonefritis aguda, con un promedio de 45 horas. Se le hizo determinaciones de leucocitos, con un promedio de por encima de 18.000 en la mayoría de los pacientes, o ese fue el promedio. Algunos tenían hasta reacción leucemoide importante. Neutrófilos, determinación detallada, seriada. Procalcitonina, promedio 141, con un rango de 8 a 457. Aquí está la procalcitonina en estos pacientes, 30 aproximadamente en promedio,
y encontramos que la ecografía renal se mostró alterada con ectasia piélica en el 27% de los pacientes. O sea, algo había allí desde el punto de vista estructural. Y en riñón izquierdo fue el más afectado en casi la mayoría de los pacientes anteriores, 80% de los pacientes. Bacteriológicamente, pues la bacteria pues, que más conseguimos fue la Escherichia coli, y en 28% de los pacientes algún grado de reflujo vesicoureteral. A todos esos pacientes se les hizo ulteriormente, entre 9 y 12 meses, gammagrama renal con DMSA, y encontramos con que casi la mitad de esos pacientes tenían cicatriz renal, 48%. De ellos, 73% eran del sexo masculino. Es decir, es más frecuente en mujeres, pero la cicatriz renal es más frecuente en hombres. La mitad de los pacientes presentan cicatriz renal, y la otra mitad, 52%, no los presenta. Y curiosa y llamativamente observamos cómo la procalcitonina en 45 pacientes que presentaron cicatriz renal no estaba significativamente elevada en la mayoría de los pacientes. Estos fueron los pacientes que presentaron procalcitonina elevada: el paciente 17, el paciente 34, el paciente 37 y el paciente 39. Los demás por debajo de 40 y la mayoría por debajo de 20. Dicho de otra manera, se cae la hipótesis planteada anteriormente de que la procalcitonina es un predictor de cicatriz renal. Pues no es, de acuerdo a nuestro estudio. Y lo que sí es predictor de cicatriz renal es algo mucho más sencillo, que es el porcentaje de neutrófilos que presentan estos pacientes. Ustedes ven que en esos 45 pacientes que presentaban cicatriz renal, ustedes ven como un buen número de pacientes tenía los neutrófilos por encima del 70% en sangre periférica. Es decir, neutrofilia persistente en la primera semana de tratamiento de un paciente es un predictor indirecto de cicatriz en alguno de los dos riñones, y sobre todo si el paciente es varón. Y las horas de fiebre, mientras más alterada sea la curva de temperatura por encima de 70, en estos pacientes mayor posibilidad de tener cicatrices renales. Pacientes con cicatrices renales presentan mayor persistencia de la temperatura y sostenida, y al contrario. Y el grado de afectación en la gammografía renal, ustedes ven como la mayoría de los pacientes que presentaban cicatriz renal tenían una nefropatía con afectación grado 3, y un grupo más pequeño de pacientes grado 1, y estos son pacientes con grado 2. O sea que predomina el grado 2 y el grado 3 en pacientes con cicatriz renal. En conclusión, los pacientes con pielonefritis aguda pueden presentar complicaciones después de la fase aguda. Casi 50% de los pacientes con infección urinaria aguda alta presentan cicatrices renales. La procalcitonina es útil, pero tiene baja sensibilidad para riesgo de cicatriz. La alteración ecográfica es un buen indicador de lesión a largo plazo. Los pacientes con neutrofilia sostenida y más horas de fiebre persistente tienen con mayor frecuencia cicatrices. El tratamiento precoz es clave para evitar proceso inflamatorio y cicatriz.
La bacteria más agresiva sigue siendo la Escherichia coli y considerar en el tratamiento a largo plazo y permanente en la comunidad coadyuvantes como la vitamina D3 para prevenir alteraciones inmunocitoquímicas detalladas en el núcleo de las células epiteliales del uroepitelio. Y finalmente en los niños con pielonefritis aguda es mandatorio realizar en fase temprana ecosonografía renal, ya que hay correlación entre eco alterado y cicatriz renal ulterior, y en fase tardía realizar gammagrafía con DMSA. La infección urinaria es una patología frecuente que amerita atención detallada a corto, largo y mediano plazo a fin de tratar de prevenir secuelas. Ese artículo está publicado en Archivos Latinoamericanos en Nefrología Pediátrica hace menos de un año, en noviembre, diciembre del 2020. Muchísimas gracias a todos por su atención, abierto a cualquier pregunta, y un gran saludo a todos mis compatriotas en cualquier sitio que estén en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Sí, ahora voy a dar ahora lo otro, al otro rollo. Bueno, pero por lo que dijo Cristina es solamente abrir el correo electrónico. Ya voy. Primero mandar a grabar. Volver a la reunión aquí. Primero mandar a grabar Fin. y asegurar que se grabó. Finalizar reunión.